Nueva semana. Yo no sé quién está agradecido con Dios de haber despertado el día de hoy y haber iniciado una nueva semana. Hoy iniciamos una nueva semana y queremos hacerla para Dios. No queremos hacerla para nosotros ni para el mundo, sino para Dios. Queremos testificar de un Dios vivo. Yo no sé si usted esté contento porque Dios está en su corazón, porque Dios hizo algo maravilloso en su vida. Hace como 2 o 3 días recordaba yo que ya tenemos 19 años de que Cristo cambió mi vida, de que Cristo un día llegó a mi corazón, me transformó. En este largo caminar ya de 19 años, Dios me ha enseñado a caminar con Él, me ha enseñado a ser agradecido con Él, y la verdad estoy muy contento de estar aquí en este lugar, de poder servir a nuestro Dios. Y en la semana, ya tengo semanas, platicaba con una hermana hace días sobre el legado que dejaremos nosotros cuando partamos. Tanto usted como yo vamos a dejar un legado, vamos a dejar una herencia a nuestros seres queridos. Y ahora que estuvimos enfermos de este virus, del virus que anda por aquí caminando por el mundo, me ponía a meditar ahí enfermo. ¿Qué pasaría, Señor, si los hombres de Dios y mujeres de Dios murieran por esta enfermedad? Que murieran todos. ¿Qué legado se va a dejar? ¿Qué legado se va a dejar a los que vienen atrás de nosotros? La verdad que pasan los años y uno ve a veces los que vienen atrás, los ve que vienen un poquito menos empujando, no lo ven con el entusiasmo que iniciaron el caminar. Por ejemplo, Pablo, cuando inició el Evangelio, a predicar el Evangelio, cómo él con todo el entusiasmo dio su vida por el Evangelio, así literalmente dio su vida. Pero cómo vamos viendo que al pasar de los años los siervos de Dios y las siervas de Dios hemos dejado de dar más a la obra de Dios. Pero la verdad que me ponía a pensar y decía, Señor, y si muriéramos todos los de 40 años o los siervos de Dios y mujeres de Dios, ¿qué sería de su obra? La Biblia dice que claramente que aún y no predicáramos la palabra de nosotros, las piedras hablarían por nosotros. Aún y nosotros no predicáramos la palabra de Dios, las piedras aún hablarían. Pero se acabarían todos esos hombres y mujeres de Dios que han caminado con Dios y han esforzado por la obra que Jesucristo dejó. Yo no sé si a ti te gusta predicar la palabra en tu casa, con tu vecino, con tu amigo, en el lugar donde tú te encuentras, pero Jesús nos dejó una comisión, y era predicar su evangelio, hablar del propósito del cual Jesús vino a la tierra. Y quiero hablarte del legado, un estandarte que tenemos que dejar a las generaciones que vienen atrás, hermano. No podemos conformarnos con lo que está pasando en las iglesias, con lo que no está pasando en las iglesias, que es avivar las iglesias. Yo no sé, pero cuando uno viene a la iglesia, uno tiene que sentir un fuego en su corazón por estar en este lugar. Yo no sé si tú te levantas temprano o te levantas 15 minutos para las 9:30, las 9:15 y te alistas y te vienes pronto, o desde temprano ya te estás bañando, te estás cambiando porque tu corazón está ardiendo porque vas a la casa de Dios. Yo no sé cómo vengas tú en este momento, cómo tú te alistes para venir a la casa de Dios, o qué es lo que siente tu corazón. Pero dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le está entregando un estandarte, le está entregando un legado, le está diciendo: pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelismo, cumple tu misión, porque yo ya estoy pronto para ser
entregado para ser muerto, dice el apóstol Pablo. Vemos cómo el apóstol Pablo Dios le había hablado que pronto ya tendría que partir con el Señor. Pero el apóstol Pablo está entregando un estandarte, está entregando un legado a Timoteo, a un joven que estaba iniciando con su ministerio. Le dice: tú sé sobrio y tú haz obra de evangelismo, predica la sana doctrina. Porque dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que vendrán tiempos cuando muchos se levantarán y sufrirán la sana doctrina. Quiere decir que muchos en ese tiempo, en el tiempo que Pablo está hablando, no van a gustarle la sana doctrina. A la gente que le predique una sana doctrina van a decir: ¿sabes qué? Ese no está bien. Pero dice: porque se levantarán muchos en sus concupiscencias, pensamientos desordenados, pensamientos desordenados sexuales, inmorales. Se levantarán muchos, dice, y la gente se amontonará a oírlos. Y le contarán fábulas y le contarán todo lo que quieran oír. Yo no sé, pero hay mucho pueblo de Dios que quiere oír cosas que lo hagan sentir bien. Pero déjame decirte que si tú lees la palabra de Dios, muchos profetas, muchos hijos de Dios, muchas veces Dios le habló lo que ellos no querían oír. Porque Dios habla no lo que tú quieres oír, Dios habla lo que tú necesitas oír. Dios no le hablaba a aquellos hombres de Dios lo que ellos querían oír. Y no sé, me va a la memoria el profeta Jeremías, cuando se levantó un profeta antes que él y le dijo Ananás, un profeta que se levantó y les decía al pueblo de Dios: ¿sabes qué? Dios me dice que estamos bien, que Dios nos va a bendecir, que Dios nos va a prosperar, que vienen años de rica abundancia, donde todo va a prosperar en tu casa, donde la iglesia va a prosperar, donde tu vida va a prosperar. Pero ellos estaban adorando a otros dioses. Ellos habían metido idolatría y se habían alejado del corazón de Dios. Pero se levanta un profeta llamado Jeremías y les dice: ¿sabes qué? Lo que dice este hombre, Dios a mí me dice que es mentiras, que vendrán 70 años de calumnia, vendrán 70 años de calamidad, donde el pueblo lo va a sufrir, donde el pueblo va a tener que soportar consecuencia que ha vivido durante tantos años. Y la gente dice que lo empezó a apedrear. Inclusive lo lanzaron hasta un pozo a Jeremías, porque la gente estaba escuchando lo que no quería oír, pero era palabra de Dios. Era palabra de Dios que Jeremías se levantó. Pero aquel profeta decía: es mentira de Jeremías. Dios a mí me dice que viene ricas abundancia, que Dios no toma, que Dios ya nos perdonó de aquello que hicimos, de aquella idolatría, de haber sacado a Dios de las iglesias. Y así el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toma el estandarte, toma el legado. Yo no sé si tú te has puesto a pensar qué va a pasar cuando tú te vayas de aquí, cuando tú ya no puedas participar en la obra de Dios. ¿Qué es lo que van a hacer tus hijos? ¿Qué es lo que van a hacer los que vienen atrás? Irán a continuar con la obra de Jesús. Porque tal vez tú y yo queremos esforzarnos por cumplir la obra de Dios. Tal vez tú y yo queremos esforzarnos por cumplir con los mandatos que Jesús nos dejó. Y qué bueno si así es. Pero de nada va a servir, hermanos, si no dejamos un legado, si no dejamos atrás hombres y mujeres de Dios que estén dispuestos a dar su vida. Y el apóstol Pablo lo entendía y lo tenía en su corazón. Y le dice al joven Timoteo: toma el estandarte, tú predica una sana doctrina, reprende, dice inclusive el versículo 4 dice, el 5, porque vendrán tiempos cuando subirán la doctrina, dice 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelismo, que prediques buena palabra e insistes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con paciencia. Hermanos, yo creo que es tiempo de meditar en qué estamos haciendo con nuestra vida, qué legado vamos a dejar a nuestros hijos, qué legado no nomás a nuestros hijos, a los que tenemos a un lado. Yo no sé si tú te estás preocupando por dejar un legado en el evangelio, porque si algo es seguro, hermano, es que todos un día vamos a morir.
todos vamos a partir. Eso es seguro. Ahora, hay legados hay herencia y legados que se pueden dejar para bendición y para maldición. Hay hombres que han dejado un legado de maldición y de muerte. Hay hombres que antes de morir le dijeron: ¿sabes qué, hijo? Véngate de mi muerte. Mata a la persona. Hay familias que se han matado unos a otros por un legado que dejaron los antepasados. Hay legados de drogadicción, que el papá era drogadicto, que la mamá era adicta, y es un legado que se fue dejando. Yo no sé cuál sea el legado que tú vayas a dejar, cuál es el estandarte que tú le vayas a dejar a tus descendientes, pero el apóstol Pablo dice: tú Timoteo, yo te dejo el estandarte y el legado de que prediques la sana doctrina, redarguye, predica, exhorta con paciencia y con doctrina, enseña. Doctrina significa enseñanzas. Enseñanzas. Entonces nosotros, hermanos, yo creo que es momento de pensar en qué doctrina vamos a dejar, en qué enseñanza o qué herencia vamos a dejar a los seres queridos que Dios nos ha permitido tener. Pero hay un hombre llamado Nabot. Dice la palabra de Dios en 1 Reyes 21, versículo del 1 en adelante: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló con Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te haré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Acab era el rey, y Nabot tenía una viña cerca del palacio del rey. Y el rey Acab dice que vio aquella viña y le gustó el lugar para poder sembrar legumbres, para poder tener un campo de legumbres allí cerca del palacio. Y le dice a Nabot: véndeme tu viña o te la cambio por otro terreno. Y fíjate, es muy importante porque la palabra de Dios dice que Nabot le dijo: líbreme Jehová que yo te venda mi heredad. Líbreme Jehová que yo te venda mi heredad. Y analizando este capítulo o este hecho de Nabot, yo creo que Nabot no estaba peleando un territorio, porque el rey le hacía una propuesta muy interesante: yo te voy a dar una mejor. Quiere decir que le iba a dar o más tierra o en un lugar mejor que ese. Pero no nomás eso, es decir: y si bien te parece, pone precio al lugar, yo te lo voy a pagar en dinero. O sea, como negocio no estaba mal. Pero Nabot lo que estaba defendiendo, Nabot le dijo: líbreme Jehová de que yo vaya a vender mi viña. Yo pienso que no estaba defendiendo él un pedazo de terreno, sino algo muy diferente. Nabot estaba defendiendo, creo yo, la ley de Dios. La ley de Dios dice en Levíticos 25-23. ¿Qué es lo que dice sobre la venta de los terrenos en la tierra que Dios les había dado? Dice la palabra de Dios: la tierra no se venderá en perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros sois forasteros y extranjeros sois para conmigo, dice el Señor. Nabot tenía claro el mandamiento de Dios, y en Levíticos 25-23 Dios dejó una ordenanza: la tierra no se venderá. Y Nabot lo que estaba peleando o lo que estaba defendiendo no era un pedazo de tierra, era un mandamiento que Dios había dejado. O sea, lo que Nabot estaba peleando era la palabra de Dios en su vida. Él estaba diciendo: la palabra de Dios no tiene precio, la palabra de Dios no la voy a cambiar, no hay algo mejor que ella. Y él dice: la ley de Dios dice que no debemos de vender nuestra heredad. Y no se trataba de dinero, no se trataba de tierra, se trataba de obedecer a una ley que Dios había dejado. Yo no sé si tú como cristiano defiendas la palabra de Dios a pesar de las consecuencias que te pueden pasar en la vida, a pesar de las críticas inclusive, de defender la palabra de Dios en tu vida. Pero hay veces, hermanos, que cuando somos atacados y estamos queriendo actuar bien y queremos hacer bien lo que dice la palabra de Dios, la gente nos empieza a criticar y pronto nos damos marcha atrás y decimos: bueno, pues voy a ceder un poquito.
A veces las mujeres se les pide encarecidamente, les dice a veces el pastor en las iglesias a las hermanas que participan predicando o cantando en alabanza, que vengan vestidas de una manera decente. Y a veces cambiamos eso y hacemos como trueque con Dios o con el pastor. Bueno, es que yo canto tan bonito o participo tan bonito que voy a usar este tipo de ropa y no importa. Y cambiamos lo que Dios ordenó en su palabra o lo que el pastor nos está diciendo que nos sujetemos y no nos sujetamos. Yo no sé lo que Nabot estaba defendiendo, no era un pedazo de tierra. Estaba defendiendo la ley de Dios en su vida. Estaba diciendo, pase lo que pase, yo no voy a vender esta tierra. Y yo no sé si tú sepas la historia de Nabot, pero por defender la palabra de Dios, Nabot fue apedreado, fue muerto. Dios no lo libró de la muerte, pero yo te aseguro que Nabot está en un lugar muy especial. Está con el Rey de Reyes. Él ya venció y él defendió la palabra aún llevándolo a la muerte. Hermano, hay veces que no defendemos la palabra de Dios nomás por no quedar ridículo o en vergüenza de alguien, y nos hacemos a un lado en vez de defender la palabra de Dios, en vez de defender lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Nabot estaba dando su vida, porque si seguimos leyendo este capítulo, Nabot fue apedreado. Y déjame decirte, para que el rey se quedara con esa tierra, tenía que morir Nabot. Perdóname, Nabot, porque si Nabot moría y había un heredero detrás de él, Acab no podía tomar la tierra para él. Tenía que morir Nabot y su descendencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Nabot sabía las consecuencias que podía sufrir por defender la palabra de Dios. Que no nomás él podía perder la vida, sino sus hijos, su descendencia. La palabra de Dios dice que murió Nabot y su descendencia a causa de no vender o de no cambiar aquella tierra, aquella viña. Yo no sé si entiendan, pero la pasión que debió haber habido en Nabot para defender en aquel día lo que aquel hombre tan poderoso, el rey Acab, le estaba pidiendo. No se lo estaba pidiendo el vecino, no se le estaba pidiendo el hijo de Chachita, se lo estaba pidiendo Acab, el rey de aquel lugar. Era un hombre poderoso y acabó con él, mató a Nabot y mató a sus herederos para que Acab se pudiera quedar con aquello. Ahora bien, en 1924, en las Olimpiadas de París, porque tú puedes decir, bueno, es que ese hombre pues está en la Biblia, y pues los de la Biblia pues sí podían hacer esas cosas, y los otros hombres carnales o normales como nosotros no lo podían hacer. Pero yo te quiero contar así brevemente una historia de un hombre de Dios. En 1924, en las Olimpiadas de París, Eric Lieder se llamaba, un escocés, un hombre que había llegado a las Olimpiadas como el favorito para ganar los 100 metros planos en el atletismo. Ese hombre había roto todos los... Hay una película inclusive de él, Carros de Fuego creo que se llama la película. Es una vida real, es un hecho real. En los Juegos Olímpicos de 1924 en Francia, en París, se iba a jugar la final de los Juegos Olímpicos de una de las competencias más reconocidas del mundo. Ganar una medalla en los Juegos Olímpicos es lo máximo para un atleta. Él había llegado a la final de los Juegos Olímpicos para correr los 100 metros planos y era el que iba adelante de las encuestas, era el que tenía el mejor récord para ganar esa medalla de oro. Y antes de correr, los periódicos en Escocia hacían alegría y todo el pueblo de escocés estaba contento porque por primera vez alguien iba a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y era Eric Lieder. Y Eric Lieder llegó a la final como todo estaba planeado, y en la final, ¿qué cree que pasó? Se jugaba un domingo y Eric Lieder era cristiano. Y Eric Lieder se levantó y le dijo a los Juegos Olímpicos: yo el domingo no puedo competir porque tengo culto en mi iglesia y yo no voy a dejar de ir al culto para jugar la final de los Juegos Olímpicos de los 100 metros planos.
Y era la atención por lo que mucha gente iba a ver de esa carrera. Era el centro de atención, era el líder. Y se atrevió a decir: yo no voy a jugar porque es domingo y yo voy al culto. Yo tengo servicio. A lo mejor tú no puedes entender lo que el líder hizo, porque tú no eres a lo mejor un atleta. Pero Andercito que estuvo compitiendo y corriendo los brincos que daba, no sé si él alcanzó a pensar en llegar a los Juegos Olímpicos, es lo más alto. Hermano, él dejó de jugar la final de los Juegos Olímpicos. Y el Comité Olímpico se reunió para decir: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque es una figura pública, es una figura del atletismo. Y le dijeron: ¿sabes qué? Está bien, no podemos cambiar el día de carrera. La final va a ser el domingo de los 100 metros planos, pero te proponemos algo. Juega el lunes, es la final de los 400 metros planos. Te proponemos que juegues la final de los 400 metros planos. Hermano, yo no sé si sepas de atletismo, yo sé un poco, pero no tiene nada que ver la carrera de 100 metros con la de 400 metros. Se corre diferente, se entrena diferente. Tú estás capacitado para correr 100 metros, no para correr 400 metros. Todo cambia. Y Jerry Líder aceptó la propuesta. Él iba a jugar en una competencia en la cual no estaba apto, en la cual no estaba entrenado para ganar. Porque él estaba entrenado para ganar los 100 metros planos, no los 400 metros planos. Y Jerry Líder dijo: está bien, sí acepto, pero el domingo yo me voy a la iglesia. Y antes de correr la carrera de los 400 metros planos, el lunes, antes de correr la final de los 400 metros planos, el pastor de Jerry Líder le mandó un recado. Y ese recado dice: recuerda, Jerry, que Dios honra a los que le honran. Y Dios te va a honrar a ti. Dice que empezó la carrera y empezó a correr el líder en los 400 metros planos. Y estaba como en cuarto lugar. Y empezó a rebasar a uno. Y empezó a rebasar a otro. Después estaba contra el que ya iba en primer lugar. Y al final lo rebasó y el líder ganó los 400 metros planos. La primera medalla escocés la llevó el líder olímpica. Y en una entrevista el líder dijo: yo hice esto para dar a conocer al Dios que yo tengo. Yo hice todo esto porque yo quería dar a conocer a mi Dios. El líder no negó la palabra de Dios, el mandamiento de estar el primer día en la casa de Dios. El primer día dice la palabra de Dios que tenemos que estar en la casa de Dios, porque las primicias son para Dios. Todo lo primero es para Dios. Y el líder lo tenía no nomás en su mente, en su corazón. Tenía claro que el domingo tenía que estar en la casa de Dios, porque era el primer día de la semana. Y el líder se atrevió a dejar la medalla de oro. Inclusive cuando el pueblo lo idolatraba antes de llegar a la final, cuando él renunció a esa carrera de los 100 metros, todo el pueblo escocés le echó encima. Le empezó a criticar que era un fanático, que estaba loco, que no valía la pena dejar la medalla de oro por Dios. Y le empezó a criticar todo el pueblo, pero cuando ganó la medalla de oro, dijo: aquí está la medalla de oro, que es de él, no es mía. Y honró a Dios. Yo no sé qué te estorba a ti para venir los domingos a la iglesia. No sé si una medalla de oro olímpica. ¿Será, hermano, una medalla? Imagínense dejar una medalla de oro olímpica por venir a la iglesia. Yo creo que nadie de nosotros hemos dejado una medalla olímpica por venir a la iglesia. Pero a pesar de eso, hay domingos que no estamos en la casa de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice que hay que dar lo primero a Dios. Y el líder la defendió, Nabot la defendió, y él dio todo. ¿Cuál es el legado que tú estás dejando como padre? Te ven tus hijos que te levantas a las 9:15 y andas apurado para llegar a las 9:40 o 9:50 cuando el culto es a las 9:30. O te ven tus hijos que te levantas a las 7 de la mañana, 7:30, contento, pones alabanzas, te pones a orar, te pones a clamar a Dios, a alabar a Dios antes de venir al culto. Porque el culto, hermano, solamente es la celebración, no es otra cosa más que la celebración del Dios vivo que tenemos. Pero la verdadera adoración uno se la puede dar en su casa. Y antes de venir al culto, hincarte y adorar a Dios. Yo no sé si tú lo hagas, pero yo trato de hacerlo todos los domingos antes de venir al culto. Yo trato de adorar a Dios un momento en mi casa.
De temprano quiero levantarme para poder adorar a Dios, para poder orar un rato con Dios y estar un rato, a pesar de que sé que vengo al culto. O nos levantamos a las 9:15 y andamos apurados para poder llegar a tiempo al culto. ¿Qué es lo que estás, el estandarte, el legado que estamos dejando? Hay un hombre llamado Abraham en la Biblia. Abraham es conocido como el hombre de Dios que levantó altares. Abraham fue el hombre que más altares levantó, que más sacrificio hizo. Levantaba un altar por cualquier cosa que pasaba. Cuando salió de la tierra y iba hacia la tierra prometida, Abraham levantó un altar. Cuando iba a sacrificar a su hijo, levantó un altar para hacer un sacrificio. Ese hombre, Abraham, yo no sé, pero ese hombre, pasara lo que pasara, estaba levantando altares a Dios para hacer sacrificio a Dios. Yo no sé cuál sea el sacrificio más grande que tú has hecho para Dios, pero déjame decirte que Abraham levantaba altares no nomás en los momentos de éxito, en los momentos cuando todo estaba bien, adoraba a Dios y le hacía sacrificio a Dios. Tampoco levantaba altares y hacía sacrificio a Dios nada más cuando tenía una necesidad de Dios. Porque hay veces que cuando necesitamos de Dios, levantamos un altar y hacemos un sacrificio para que Dios nos oiga y supla nuestra necesidad. Pero Abraham, el hombre de Dios, era un hombre que aún en las buenas y en las malas siempre levantaba altares, siempre hacía sacrificio para su Dios. Yo no sé si tú quieres hacer un sacrificio para tu Dios, si quieres levantar un altar de adoración a tu Dios en las buenas y en las malas, pero hoy Dios te está diciendo que Él quiere un sacrificio, un altar en la situación que tú estés viviendo. Sea bueno, sea malo, necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, que los demás nos dejan levantar altares y hacer sacrificio para nuestro Dios, porque así es como podemos dejar un legado, hermanos. Cuando los demás vean el sacrificio, el esfuerzo, que aunque no la estés pasando bien, aunque la situación no esté bien en tu casa, en la economía, en tu salud, tú siempre estás levantando un altar de adoración a tu Dios, donde puedes alabarle, aún y tengas pleito con tu esposo, aún y te escasez en tu casa, aún y no tengas trabajo, puedes levantar un altar de adoración a tu Dios. Pero aún en los momentos que tú estás viviendo difíciles, aún en estos momentos difíciles que se está viviendo en la humanidad, nosotros tenemos que levantar un altar a nuestro Dios y decirle: tú tienes el control, tú tienes toda autoridad, mi vida está en tus manos. Levanta un altar de adoración a ese Dios vivo. Necesitamos, hermano, como pueblo de Dios, levantar altares, levantar sacrificios en los momentos que estén viviendo. Porque es muy fácil, hermano, adorar a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil decir Dios es bueno cuando tú estás caminando bien, cuando no está pasando nada. Pero cuando viene la prueba, como cuando Dios probó a Abraham, diciéndole: dame a tu único hijo en sacrificio, ofrécemelo a mí, a tu único hijo en sacrificio. Y Abraham fue y levantó un altar y iba a hacer un sacrificio para su Dios, aún entregando a su único hijo. Yo creo que hace falta hombres y mujeres que podamos adorar a Dios en cualquier momento. Yo creo que necesitamos que los jóvenes de atrás, hermanos, nos vean que aún y la estemos pasando mal, somos adoradores de Dios. Estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios que, a pesar de que la situación no esté cambiando, estamos adorando. Yo me acuerdo cuando estuve enfermo uno de los días, que fueron 5 días, el tercer día, yo ya me hallaba con la ansiedad, con el temor, con el miedo que yo tenía de que podía perder la vida. Y en la noche, como a la 1, 2 de la mañana, me puse a pedirle perdón a Dios por haber perdido la fe en ese momento, por no tener fe en Dios. Y dije: Señor, perdóname. Y me empecé a acordar de todas las que Dios me había librado. Como Dios me había levantado, me había librado de la muerte, de la escasez, de muchas deudas que tenía, en muchas áreas me empecé a acordar. Y Dios me hablaba en mi corazón: ¿cómo no te voy a librar de esta?
Y en ese momento yo empecé a pedir perdón a Dios y dije, Señor, te creo que tú estás conmigo. Y empecé a adorar a Dios. Y empecé a adorar a Dios, hermano, y empezó a haber paz en mi corazón. Y al otro día, ¿qué creen que pasó con mi enfermedad? Seguí igualito de enfermo. No sané, pero había mucha paz en mi corazón. Porque había adorado a mi Dios en la noche. Porque había levantado un altar para mi Dios en la noche. Abraham en las buenas y en las malas estaba levantando altares y adoraba a su Dios. Y yo creo que faltan hombres y mujeres que nos levantemos, hermano, en esta iglesia, para que el pueblo de Aguaruto vea que nuestro Dios está vivo, que Dios está a favor de nosotros. En una ocasión en una celda yo estaba predicando y había una persona que tenía el pie así, y cuando yo estaba predicando sin orar por ella, la señora se espantó porque se le empezó a temblar el pie. Pero cuando le tembló, gritó la señora, ay, se me está moviendo, y empezó a gritar y se le enderezó el pie. Y empezó, dice, no me duele, y ya camino bien, y empezó a ir a hacer una, y todos los hermanos espantados. Porque Dios estaba ahí en ese momento y Él quiso operar así. Y sanó a esa persona, y la persona estaba bien contenta y la gente estaba bien asombrada porque nadie oró por ella. Nadie oró por ella. Necesitamos hombres y mujeres que con solo la presencia de ellos haya milagros. Pero necesitamos ser hombres como Abraham, como Nabot, como Eri, líder. Necesitamos ser hombres que nos levantemos, y mujeres, si queremos ganar a Aguaruto, porque es muy fácil decir Aguaruto para Cristo. Pero Aguaruto nos está esperando a hombres y mujeres que nos levantemos de aquí de esta iglesia para impactar sus vidas, para poder llevar un mensaje no nomás de palabras, sino de hechos a sus vidas. Aguaruto nos está esperando para que vayamos y podamos ganar y dejar un legado en Aguaruto, un legado donde la mano de Dios venga y se quede aquí en Aguaruto, y que haya salvación, haya liberación, haya personas convertidas al evangelio. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:5: por la fe no fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio Enoc. Yo no sé si hayas oído de Enoc, pero Enoc dice en Génesis que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc no murió, sino Dios lo traspuso de la tierra al cielo. Pero Hebreo nos abre más el panorama y nos dice: ¿sabes por qué fue traspuesto Enoc y no vio muerte? Porque Enoc agradó a Dios. Dicen en Hebreos que no dio testimonio de haber agradado a Dios. Qué hermoso, hermano, cuando alguien puede dar testimonio de agradar a Dios. Qué hermoso que alguien te conozca y diga: ese hombre, esa mujer es de Dios, porque agrada a Dios. El mismo Señor dijo de su Hijo Jesús: estoy contento, estoy agradado de Él, tengo contentamiento de mi Hijo, porque hace lo que yo le digo. Jesús mismo lo dijo: yo no hablo de mi propia cuenta, sino hablo de lo que el Padre me dijo que dijera. Y Él no fue traspuesto de tierra al cielo, no murió, sino Dios se lo llevó, porque caminó con Dios, agradando a Dios. Yo no sé si tú estés caminando con Dios, agradándole. Yo no sé si tú en este momento, si Dios volteara a verte y te dijera: estoy agradado de ti, hijo, estoy agradado de ti, hija, porque estás caminando conmigo y estás dando testimonio como Enoc de haber caminado conmigo y agradarme. Una vez leí el libro de Enoc, unos capítulos, y dice en el libro de Enoc, que no está en la Biblia, pero hay un libro de Enoc,
Dice que no subía al monte y se iba a veces por 3 días y volvía y platicaba con Dios, no. Y volvía al pueblo y le decía, he platicado con Dios y Dios dice que tenemos que hacer esto, y le daba las indicaciones que Dios le daba, y se quedaba 3 días en el monte. Después dice que duraba una semana y bajaba al pueblo y le decía, platiqué con Dios y vamos a hacer esto y el otro. Y después dice que se quedaba meses allá en el monte, en el monte Oreb, haciendo sacrificio, platicando con Dios, y bajaba. Al último dice que se quedaba años. No. Y después de tanto tiempo que se llevaba allá en el monte Oreb con el Señor, llegó el momento, dice en el libro de No, que Dios le dijo, ya no bajes. De todos modos ya estás más tiempo conmigo que allá. Y dice que no, así fue traspuesto. Ya no volvió hacia abajo. Porque no se llevaba más en la presencia de Dios, caminaba con Dios. Qué hermoso, hermano, es caminar con Jesús. Qué hermoso es cuando dan testimonio de que digan, ahí va un verdadero hijo de Dios. Ahí está una hija de Dios que está pasándola muy difícil, pero ella, mira, no deja de ir al culto, no deja de alabar a Dios. Ella, lo que le digan, le echa la basura a la vecina o le pone el carro en su estacionamiento y no se enoja. No maldice, sino bendice. Pero qué triste cuando dice el vecino, mira, y ese hermano y esa hermana. Y el problema no es que lo digan, el problema es que tengan razón. Una ocasión estaba yo, cuando recién me convertí a Cristo, tenía como 1 año, bien gozoso estaba. Y yo iba para allá, para el lado de Culiacancito, más para adelante de Culiacancito, para Tamarindo, y esperaba el camión urbano que pasaba por ahí. Iba y cobraba ahí un módulo yo, y me iba en camión, y ya me devolvía al taller en camión. Y estaba esperando, yo bien gozoso, yo había conocido al Señor, y estaba bien contento de que mi vida estaba cambiando. Y en eso están unos muchachos ahí, y pasan unas hermanas, 2 jovencitas, y dicen, ahí van las hermanitas, dicen los muchachos que están esperando el camión junto conmigo. Y dice, ahí van las hermanitas. Y les empezaron a decir cosas, aquellos jóvenes a las jóvenes hermanitas. Y yo me encendí de coraje, de ira, con ganas de decirles cosas. Y le empezaron a chiflar, le empezaron a decir cosas, como a veces algunas mujeres le dicen. Y yo me estaba bien enojado dentro de mí, me empecé a encender de coraje porque le estaban diciendo cosas a las hermanitas jóvenes. Y con ganas de decirle, oye, no se pasen o algo. Pero después me fijé bien en ellas. Una iba bien empantalonada y la otra llevaba una bichifalda, las hermanitas. Y dije yo, pues con ese testimonio no puedo decir nada. ¿Cómo vamos a defender, hermano, nuestro testimonio? ¿Cómo vamos a defender el testimonio de un hermano si el hermano no está actuando bien? Si a mí me dice alguien, oye, es el hermano así, y si yo sé que el hermano es un hermano que agrada a Dios, yo claro que te voy a defender. Estás equivocado, no lo conoces. Mira, esto, claro, puede hacer esto y lo otro, pero hace esto. Pero si yo veo que su vida, su testimonio no da para defenderlo, ¿cómo le vamos a hacer? Enoc caminó con Dios y agradó a Dios y dio testimonio, no nomás a Dios, a los hombres, de haber agradado a Dios. Yo quiero un día estar en la presencia de Dios y agradar a Dios, ante Dios, pero también ante los hombres. Y Enoc fue traspuesto porque caminó con Dios. ¿Cuál es el legado que estás dejando tú a tu familia, a los que te están viendo? Que caminas con Dios, pero que no agradas a Dios. Hermano, hay algo, tú vas a irte, pero tú vas a dejar un legado. Y se van a acordar de tus obras, sean buenas o sean malas. Y yo digo al Señor, yo he hecho muchas obras malas, pero quiero hacer obras buenas, porque no quiero dejar legado de las obras malas, sino de lo bueno que tú me has dado. Y para terminar, había un joven llamado Daniel y sus amigos,
que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua para que todos le adoraran y se inclinaran ante él. Dice la Biblia que Daniel y sus amigos se negaron a adorar aquella imagen. Y el rey les habló porque lo tenía a Daniel y a sus amigos, los quería, los tenía por buena estima, Nabucodonosor. Y les dijo, ¿sabes qué? Háblenle y les voy a preguntar yo personalmente por qué no quieren adorar a la imagen. Porque son hombres que yo los veo bien y no los voy a mandar al horno de fuego nomás porque sí, primero háblenle. Y dice que el rey les mandó a hablar y les dijo, ¿por qué no quieren adorar la imagen que yo hice? Y a Daniel y sus amigos le explican y le dicen, mire, no es necesario que nos quiera convencer. No vamos a adorar a la imagen que usted hizo. Al Dios que usted puso no lo vamos a adorar. Así que de una vez métanos al horno. Porque nuestro Dios nos va a librar. Y si no nos librara, de todo modo no lo vamos a adorar. Y ellos determinaron en su corazón no inclinar su corazón a aquella adoración, a aquella imagen, a aquel Dios. Y Dios los libró de la muerte a ellos. Y Dios los libró de la muerte. Qué legado tan poderoso estaba dejando Daniel. Tres jóvenes de Dios que estaban diciendo, nuestro Dios nos va a defender. Nuestro Dios nos va a proteger. Y aún y Dios permita que la muerte nos sorprenda, somos de Dios. Porque dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si estoy aquí en la tierra, yo voy a servir a Dios. Pero si un día muero, yo sé que voy a ir con Él y voy a estar en su presencia para la eternidad. Yo no sé, hermano, si tú puedes pensar y decir, yo quiero caminar con Dios, yo quiero agradar, yo quiero alabar a Dios, yo quiero servirle con todo mi corazón. Yo no sé si tú hoy puedes tomar la decisión de decir, yo quiero dejar un legado de bendición a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos, a mis conocidos, que ellos conozcan al Dios que yo tengo, al Dios que me levantó, y que yo voy a dar testimonio de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios que me ha librado de la muerte y que me sostiene todos los días. ¿Cuál es el testimonio que tú vas a dejar? ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar? O puedes dejar el legado del miedo, de donde me ando cubriendo y le temo tanto a la muerte y estamos peleando tanto por lo que está aquí en la tierra y que no lo queremos dejar. O vamos a poner nuestra mirada en lo eterno. ¿Cuál es el legado que tú vas a dejar en tu casa? Y ya para último, quiero decirte, esa decisión la vas a tomar tú. Lamentablemente yo no la puedo tomar por ti, ni Dios la puede tomar por ti. Tú la vas a tomar. ¿Qué legado quieres dejar? O un legado de muerte o un legado de vida. Como joven, como adulto. Yo no sé si el grupo de alabanza me puede apoyar aquí para cantarle a nuestro Dios.